Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a tratar de definir un poco qué es la psicosis. Lo primero y principal que ustedes tienen que saber es que con respecto a qué es la psicosis, no hay un criterio unificado que involucre lo que es la mirada médica y lo que es la mirada desde el punto de vista psicológico, y más aún si hablamos de la mirada o el discurso psicoanalítico. Pero esto no tiene que ser un problema, sino más bien datos a tener en cuenta para poder hacer una evaluación más certera de lo que tiene que ver con determinado cuadro clínico y para también pensar de qué manera se puede abordar ese cuadro clínico. Para ser más clara, desde siempre, la rama, digamos, la disciplina que se ha encargado de lo que tiene que ver con trastornos mentales ha sido siempre la medicina en, digamos, su orientación o especialidad, que es la psiquiatría. Obviamente, la medicina parte de la base de que todas las dolencias o padecimientos que nosotros podemos tener tienen que ver con alguna disfuncionalidad o con alguna problemática vinculada a nuestro cuerpo orgánico. Fue así que durante muchísimos años se pensó que una persona que presentaba determinadas características como delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, discurso desorganizado, conductas desorganizadas, eran personas que tenían alguna enfermedad mental. Es decir, algo que si nosotros pudiéramos llegar a ver o ubicar en lo que sería el cuerpo orgánico, el cerebro, los neurotransmisores, explicarían el porqué de estos fenómenos clínicos. Lo cierto es que a pesar de haber investigado durante muchos años, al día de hoy no se ha encontrado nada en el cuerpo orgánico que pueda explicar por qué una persona presenta esa sintomatología. Dada esta circunstancia, lo que ha hecho la medicina, y bien ha hecho la medicina, es considerar a la psicosis como un momento clínico en el que se produce un estallido de todos estos síntomas que les mencioné anteriormente. Dicho de otra manera, psicosis es aquello que le pasa a una persona que en un momento pierde, digamos, la cordura, pierde su eje, pierde su contacto con la realidad, confunde realidad con fantasía y amerita el llamado a la ambulancia psiquiátrica, a cualquier tipo de ayuda institucional para que este cuadro se compense, se estabilice y la persona, digamos, que recupere su orientación, tiempo, espacio, etc. Es decir, que al día de hoy nosotros vamos a hablar de psicosis cuando una persona está totalmente fuera de la realidad, a un punto en el que ya es necesario contar con ayuda médica. ¿Qué pasa con esto? Si bien podemos describir un montón de tipos de psicosis, que es lo que ha pasado de la psiquiatría clásica hasta el día de hoy, esto no es de una gran ayuda a la hora de abordar a una persona con estos padecimientos, más allá de lo que es el tratamiento farmacológico. Es decir, nosotros podemos administrar una medicación a una persona que tiene alucinaciones y con eso, entre comillas, frenarlas. El tema es que independientemente de que se frenen las alucinaciones, esa persona tiene una tendencia a desorganizarse de esta manera, a presentar este cuadro clínico. Y para poder evitar que siga avanzando o se sigan presentando este tipo de cuadros, hay que trabajar con la persona, aun cuando no esté presentando ese cuadro y esas alucinaciones y esos delirios. Esa es la parte que la psiquiatría deja, digamos, en manos de todo lo que son las disciplinas no médicas. Entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico y desde cómo podemos describirlo, vamos a decir que una persona con psicosis es una persona que presenta conductas desorganizadas, lenguaje desorganizado, delirios y o alucinaciones. Y dentro de los tipos de alucinaciones, delirios que una persona puede presentar, vamos a encontrar distintos nombres, distintos cuadros que podemos ubicar
digamos, en tres grandes grupos. La psicosis delirantes crónicas, las esquizofrenias y las parafrenias. Las parafrenias las vamos a dejar de lado ahora. Vamos a ir a los cuadros más posibles de diferenciar entre sí. Dentro de los trastornos delirantes crónicos vamos a tener a personas que lo esencial de su cuadro clínico es el delirio. Por eso se llama trastorno delirante crónico. Son personas que de manera constante están atadas, agarradas o bajo el imperio de un delirio que toma toda su personalidad, su manera de pensar, atraviesa todos sus pensamientos, su lógica, etc. Dentro de estos trastornos delirantes crónicos vamos a encontrar las paranoias, vamos a encontrar las psicosis alucinatorias crónicas y vamos a encontrar las psicosis fantásticas como las más fáciles de diferenciar. Las paranoias, como lo indica su nombre, tienen que ver con personas que tienden a pensar que hay alguien que los persigue y sobre todo, y lo más significativo, es que son personas que arman un delirio absolutamente sistematizado, claro, hasta coherente. Es como si escribieran un guión de una película, en la que obviamente son los protagonistas, pero que sería casi imposible de romper. Es un delirio que tiene en cuenta todo, es casi imposible de cuestionarlo, porque hasta muchas veces puede ser creíble para el que lo escucha. No toda persona que delira con cosas descocadas, como que yo diga que me están vigilando los extraterrestres. Algunas personas tienen delirios, por ejemplo, con que los persigue su jefe, o que hay un vecino que se las tiene jurada. Cuando uno escucha este tipo de cosas y escucha los delirios que las personas armaron, nosotros no sabemos si esto es verdad o no, porque podría serlo. Podríamos tener un jefe que nos tiene de punto, podríamos tener un vecino que nos la tiene juradas. Lo que acá hay, en realidad, no es una falla en la lógica. La falla está en que se inserta una creencia que no es real. Se parte de una creencia que se inventó. Y a partir de ahí, toda la lógica de cómo resolver eso, cómo comportarse frente a eso, es coherente. Pero claro, sería coherente si fuera verdad. Si no, ya estamos gastando energía en un delirio, en algo que no está pasando. Eso puede hacer que mucha gente confunda o se confunda y crea que está hablando con una persona que está describiendo algo real. No hay cosas descabelladas, no hay razonamientos ilógicos, al contrario. Entonces, tenemos este tipo que son las paranoias, que se le dice así porque arman toda una cuestión de hilación de cosas y esto depende de aquello y aquello pasó por eso, y es coherente. Insisto, el problema está en que partimos de la base de que eso que se cree que pasa no está pasando. Pero después de eso, el análisis que hace la persona y cómo se defiende de esto y las cuestiones que pone en marcha para lidiar con esto estarían bien. Dentro de estas paranoias, generalmente lo que tenemos es dos tipos. Las paranoias que tienen más que ver con alguien que está tratando de vulnerar los derechos. Son personas que más bien tienen problemas con que siempre alguien les está robando algo, siempre alguien les está tratando de engañar, siempre alguien está tratando de venderles gato por liebre. Y después tenemos otras paranoias que están más vinculadas con lo emocional. Entonces se llaman, bueno, no importa en este momento cómo se llaman, lo que importa es que van a lo emocional, entonces vamos a encontrar más bien delirios de celos. Erotomanía, que es cuando yo creo que todas las personas están atrás mío, o que una persona está enamorada de mí cuando no lo está, y tengo certeza absoluta de que hay una especie de relación de esa persona hacia mí, que obviamente me hace también sentir perseguido, como si tuviera un acosador. Bueno, y como les decía también, el delirio de celos, que bueno, siempre estar pensando que mi pareja me está engañando, que hay alguien que está haciendo algo, que están jugando a mis espaldas. Tanto la de los derechos como las que tienen que ver con las emociones, el punto es que alguien me está queriendo hacer daño a mí. Y en esto es en donde encontramos, digamos, el factor común. Después tenemos las psicosis alucinatorias crónicas, donde no hay paranoia, sino más bien hay
un ingreso. O sea, el problema empezaría cuando yo de repente genero una alucinación, o sea, veo algo o escucho algo que no está pasando, y por la sorpresa que yo me llevo, no tengo más opción que tratar de inventar un justificativo, algo que me explique, que se convierte en delirio. Ejemplo, si de repente ahora veo a través de la cámara que está la Virgen María reflejada atrás, y yo la estoy viendo, y es muy difícil dudar de sus propias percepciones, tengo dos opciones. O pienso, bueno, estoy alucinando, lo cual es muy difícil que pase, aunque pasa. O lo más frecuente es que yo diga, está la Virgen María atrás mío, ¿por qué está en mi casa? Bueno, debo ser la nueva Mesías, debo ser la hija de Dios, debe haber un mensaje, soy la elegida. Es la única explicación que una persona se puede dar a por qué la Virgen María está a sus espaldas. Ahí empezaría el delirio. Digamos que acá el problema no estaría en una primera creencia que a mí se me mete, como por ejemplo que el vecino me tiene jurada una venganza, sino que acá el tema estaría en que hay una patología en la percepción, yo percibo algo que no hay y como defensa casi armo toda una explicación que es delirante per se, pero en realidad es entendible que ante eso yo trate de buscarle la vuelta. Pero acá no hay persecución. Podría convertirse en algo persecutorio, pero en principio no lo es. Y después tenemos un tercer caso, que son las psicosis fantásticas, que se trata de aquellos casos en los que la persona cree que hay toda una situación, en su contexto, en su vida, en su realidad, que tiene mucho que ver con la fantasía. La patología está acá en la imaginación. Personas, por ejemplo, que piensan que, por decir algo, los planetas que giran alrededor del Sol en realidad son planetas que giran alrededor de la Tierra y que estamos todos vigilados y que buscan hacer una invasión, y es toda una película de ciencia ficción que para la persona es una realidad, pero con la característica de que esa persona se puede manejar bien en la vida. Mientras no toquemos ese tema, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de lo que quieran, pero no toquemos el tema de si la Tierra gira alrededor del Sol o si los planetas giran alrededor de la Tierra, porque ahí vamos a entrar en todo el discurso delirante. Son personas que se caracterizan entonces por esto, por tener lo que se dice diplopia. Una parte funciona bien y están en la realidad, ajustados perfectamente, y otra parte que si la tocamos despierta todo un delirio alrededor de esa temática. Más allá de esto, tenemos un montón más de tipos de psicosis. Pero, lo que les decía al principio, más allá de esta descripción, tiene que estar estallada esta situación para que acudamos al médico. Y después tenemos el otro gran grupo que son las esquizofrenias. Las esquizofrenias no suelen tener un delirio armado. Las esquizofrenias tienen ideas delirantes, de repente en un momento, como que yo en este momento diga, la planta que está atrás mío es una planta mágica, pero en 2 horas me olvidé y se me ocurre otro delirio con otra cosa, o no se me ocurre ninguno. ¿Puede haber alucinaciones? Sí, también, pero no me armo toda una explicación de por qué aluciné, me quedo, uy, vino la Virgen María, punto. No armo todo un por qué está la Virgen María en mi casa. Entonces la esquizofrenia también presenta estos fenómenos, con la diferencia de que no se hace nada ante eso, se acepta. Es como, bueno, vivo así. Por eso se dice que se confunde fantasía con realidad, no se hace nada al respecto. Se puede vivir en esa, entre comillas, locura de ver cosas que no están, tener creencias delirantes, y sin embargo, se convive con eso. No se arma toda una vida en torno a eso que pasó. Por eso la esquizofrenia es la más desorganizada de todas las patologías que pueden llegar a presentar una psicosis y llamar por teléfono a la ambulancia psiquiátrica y que vengan a buscar a esa persona porque perdió total control. Así es como lo piensa la psiquiatría. Vuelvo a repetir, hay cuadros que presentan todas estas cosas extrañas, algunos se hacen crónicos y la persona está delirando todo el tiempo, otros no, pero lo que tiene que pasar para hablar de psicosis es que la persona esté en un estallido.
un estallido que requiera hospitalización, aunque sea por un ratito. A diferencia de cómo piensa el psicoanálisis principalmente, que piensa que la psicosis, a partir de la existencia de Lacan y la teoría que hizo y todo lo que habló después de releer a Freud, que piensa que la psicosis es una estructura de funcionamiento mental. ¿Cómo decirlo de otro modo? La psicosis ya no sería ese momento del estallido en el que hay que llamar a la ambulancia. La psicosis puede ser un modo de funcionamiento crónico que no necesariamente tiene todos esos fenómenos, sino otros. Otros que de no tratarse a tiempo podrían llegar a ese punto en el que hay que llamar a la ambulancia. ¿Por qué? Porque no piensa la psicosis como una cuestión del momento, lo piensa como una manera de funcionar del individuo. Esta psicosis, así como la piensa Lacan, que piensa en que las personas tenemos una estructura psicótica o una estructura perversa o una estructura neurótica, que no vamos a entrar ahora en eso, cambia todo el panorama. Porque si nosotros tenemos una estructura de funcionamiento psicótico, primero que la vamos a ver instalado de muy chicos, o sea, las estructuras se solidifican muy temprano. Nosotros ya vemos quizás a un chico de 5 o 6 años que ya vemos que tiene estructura neurótica, así como podemos ver un chico de 6, 7 años que ya tiene estructura perversa, y podemos ver un chiquito también de esa edad que ya tiene estructura psicótica. La estructura psicótica, para no entrar ahora en cuestiones tan psicoanalíticas, porque realmente nos vamos a focalizar en lo que es perversiones más que nada, lo que tiene la estructura psicótica es que es una estructura de funcionamiento mental que se arma sin que la persona registre, incorpore, internalice lo que es la pérdida. La pérdida me refiero a que en la vida las cosas pueden estar o no estar, independientemente de lo que tengo frente a mis ojos, ¿no? Es como si fuera lo opuesto al... o no sé si lo opuesto, sería el ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, sería algo así. Son personas que no pueden representarse lo que puede llegar a pasar, porque es como si vivieran siempre en el aquí y ahora. Dicho de otra manera, para yo poder internalizar ciertas cosas necesarias para ayudar a que se desarrolle más y mejor todo mi funcionamiento mental, necesito incorporar esto de la pérdida. ¿Cómo se incorpora la pérdida? Cuando el bebé es muy chiquitito, está bastante simbiotizado con su mamá. Nosotros nacemos todos psíquicamente prematuros. El bebé necesita mínimamente un tiempo en el que el adulto esté todo el tiempo con él para no morirse. Hay unos primeros momentos, 2, 3 meses, donde el bebé y la mamá están pegados. El bebé prácticamente no dimensiona que él es una persona y su madre otra. Es recién cuando la madre empieza a cansarse que el chico empieza a sentir, y esto es una sensación más bien del cuerpo, es algo que todavía no se piensa, ¿no? Es la sensación de desamparo que empieza a sentir cuando de repente la mamá lo estaba amamantando y del cansancio ya se quedó dormida y el chico quiere seguir alimentándose y de repente la madre, al perder la conciencia por quedarse dormida, lo hace esperar. El chico tiene que llorar para que la madre continúe. Eso ya es una sensación de desamparo. ¿Qué pasa acá? Que mamá no está, aunque no haya un concepto de madre, ¿no? ¿Qué pasa que siento un displacer? ¿Qué pasa que no está ahí todo el tiempo esa persona para evitar que yo me sienta mal? Va a pasar eso, va a pasar que la madre se tenga que bañar, va a pasar que la madre un día esté cansada y le diga a la tía, tenémelo un ratito, y él sienta ese despegue de esa madre que todavía no se entiende, que es como otra persona, y ahí empieza esa sensación de que eso placentero, que sería la mamá pendiente de él, puede estar o puede ser que no esté. No está cuando la mamá se queda dormida, cuando la mamá se lo deja a la tía, cuando la mamá se tiene que ir a hacer las compras y la deja a la abuela. Bueno,
el chico empieza, después de muchas veces de tener experiencias así, a darse cuenta que esa madre, ese placer en realidad, puede no estar. Y es eso lo que le hace dar cuenta que hay otra persona, que él y la madre no son uno solo. Entonces esa persona puede no estar. Gracias a esto, que el chico capta de que ese otro tan fundamental en su vida puede no estar, lo hace empezar en su desesperación, a erguirse, a sentarse, a balbucear, a tratar de hacerse entender. Empieza a llamar al otro, a ver si de esa manera lo puede tener con él todo el tiempo. Obviamente que va a ser inútil todo esto, porque la madre va a dormir igual, inclusive porque para que el chico llame tiene que pasar que la madre no esté. No lo tomen literal esto, es una manera de ilustrar un poco las escenas. Entonces, después de muchas experiencias, se termina dando cuenta que la madre puede no estar y incorpora la posible pérdida. Puedo perder a mi mamá. Y si mi mamá un día no vuelve nunca, ahí tenemos a los chicos que van a la guardería, creen y lloran desconsoladamente porque piensan que listo, la madre nunca más va a estar. Ese miedo a perder. Y ese miedo a perder es el que también empieza a instalar otras cosas. Para que mamá no se vaya me tengo que portar bien. Me dijo que no toque eso, no lo toco. Me dijo que me quede sentado, me quedo sentado. Me dijo que no haga ruido. La obediencia a las normas, a la educación, a las leyes del otro, se van a acatar por miedo a perder al otro. Los nenes se portan bien por miedo a que la mamá se enoje. Entonces, lo que se incorpora es primero la pérdida, y por miedo a la pérdida se empiezan a acatar las leyes, se empieza a escuchar qué hay que hacer, qué no se puede, qué no, y se inserta entonces en la cultura. Si no hubo una madre que facilitó que el chico capte esto de la pérdida, no va a pasar nada de todo lo demás. Probablemente haya problemas en el lenguaje, probablemente haya retraso madurativo en cuanto a cuándo camina, cuándo deja los pañales, cuándo empieza a hacer caso, todo. Y probablemente no incorpore también esto de cómo portarse, si bien, si mal, cuál es la consecuencia de portarme mal. Y obviamente también un apego a la madre porque no ha permitido con su comportamiento. No lo digo que sea a propósito, a veces, hay madres que tienen hijos en momentos quizás de mucha soledad, situaciones complicadas en las que se aferran mucho al hijo, entonces están tan para él que no le permiten al chico que entiendan que ya puede no estar, obstaculizando todo ese desarrollo psíquico tan importante. Como consecuencia, ¿qué tenemos? Que una persona que de chiquita se estructuró de ese modo, que no logró incorporar esto de la pérdida, que no logró desarrollar el lenguaje, el pensamiento, que planifica, que piensa, que se anticipa, termine arrastrando esto a lo largo de su crecimiento biológico y empiece a desfasarse con respecto a lo que ya tendría que haber aprendido. La vida lo empieza a confrontar con situaciones cada vez más complejas para las que se requiere tener todo esto inscrito e incorporado, y eso no genera que lo aprenda de golpe, al contrario, empieza a generar cada vez más problemas para seguir incorporándolo. Es decir, hay un momento en el que tiene que pasar esto. Si no pasa a tiempo, como la vida empieza a confrontarnos con cosas más difíciles, ya cada vez es más difícil que se instale todo lo demás. Empieza a ser demasiado para incorporar y aprender. Entonces, si esto sigue en esta curva, como les comento, llega un punto en el que la vida nos va a confrontar con cosas tan complicadas que ya no va a haber un aparato psíquico apto o desarrollado de manera tal que pueda lidiar con esas dificultades. Y acá se produce el cortocircuito y quizás los estallidos psicóticos que después el médico sí ve, porque se producen esos estallidos que permiten llamar a la ambulancia psiquiátrica. Pero una vez que esta persona llega y es compensada, se la calma, se solucionan las cosas, no es que ya se solucionó y porque vuelve a su casa ya está bien. La estructura la sigue teniendo. La próxima vez que se vuelva a encontrar con una situación que le requiera ciertas herramientas que no construyó en la infancia, va a volver a generar un cortocircuito y otra vez va a volver a ingresar al psiquiátrico. Entonces, ¿qué es la psicosis? Para la medicina y la psiquiatría es un cuadro clínico de estallido, un cuadro agudo. Que si yo llamo, digo, está pasando esto, está rompiendo toda la casa, dice que lo persiguen, está viendo y escuchando voces, por favor vengan. Van a venir, lo van a compensar con medicación que ayuda con todo eso y vuelve a casa. Cuando vuelve a casa,
no podemos seguir como si nada. Y la medicación sola no alcanza, porque también se genera tolerancia. Hay gente que tiene psicosis refractarias a la medicación, que significa que la medicación no le hace efecto. Es como que yo me tome, cuando tengo una migraña terrible, me tome un ibuprofeno de 400. No me va a calmar la migraña. E inclusive puedo tomar 2 Migral y que no se me calme. Hay gente a la que la medicación no le hace efecto. Entonces, la manera que propone la psicología psicoanalítica de abordar esto es teniendo en cuenta que hay falta de descripción de la pérdida y acompañando a la persona, sea en consultorio, sea con acompañamiento, no importa el encuadre tanto, la manera de lidiar con esa persona y la manera de intervenir con esa persona y las problemáticas que esa persona siente, son siempre tratando de tener en cuenta que todo se arma en función de que no se inscribió esto. Entonces, en lo que yo digo, en lo que respondo y cómo trabajo, tengo que tener en cuenta que no tengo que confrontarlo con ciertas cosas para las que no tiene con qué responder. Lo ideal es prevenir los brotes psicóticos. No se trata de que cuando están los brotes se calmen, sino de que no llegue al punto de encontrarse con situaciones dificultosas. Obviamente que es imposible, porque un fallecimiento de un familiar, de un animal, una situación así es inevitable, pero podemos evitar un montón de otras que no son de esa índole, como por ejemplo evitar que se encuentre de manera muy drástica con la sexualidad, evitar que tenga, por ejemplo, que se comprometa con trabajos que probablemente sean, que requieran de demasiado trabajo bajo presión porque quizás no puede lidiar con eso, evitar que trabaje en ambientes no protegidos. Esto no significa estigmatizar, significa saber hasta dónde puede una persona y hasta dónde no puede, o dónde ya no puede. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, obviamente va a estar en los textos que les dejamos, pero para que sepan más o menos cómo orientar la lectura, es esto. La psicosis de la mirada de la psiquiatría, un cuadro clínico en donde yo describo todas las cosas que le pueden pasar a una persona con psicosis y todas esas cosas que normalmente uno escucha en la tele o que toca de oído porque escucha por el solo hecho de pertenecer a una cultura. Y la psicosis desde el punto de vista de la psicología, que ustedes lo tienen en mi libro, en la parte que dice los descubrimientos de Jacques Lacan, que es a partir de ahí donde tienen que leer, es otra cosa. Les decía, es una estructura de funcionamiento mental que se le dice psicótica porque ante cualquier dificultad puede estallar de esa manera, mientras que otras estructuras como la neurótica y la perversa no estallan de ese modo, ¿sí? No llegan al hospital psiquiátrico tan fácilmente. Así que bueno, chicos, sé que es algo difícil de entender, necesitan la clase, obviamente, al menos así acotada, pero con el respaldo de la lectura teórica. Obviamente siempre cuenta con mi mail por si quieren hacer alguna pregunta, pero les pido por favor que traten de quedarse bien con esto en claro, de que hay dos definiciones de psicosis, la de la medicina y la del psicoanálisis, y comprender que no son incompatibles. Simplemente la diferencia es que algunos pensamos en que hay una estructura psicótica que implica un montón de cosas, y una de esas cosas es que pueden llegar a una descompensación grave, tal como delirios, alucinaciones, comportamientos y conductas desorganizadas, que ya serían necesarios que sean abordadas también por la medicina. Así que bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier cosa ya saben, me consultan o miran los otros videos que también hay en el canal, en los que hay explicaciones sueltas que si ustedes las ven pueden ir armando, digamos, un concepto más amplio de lo que es la psicosis. Les mando un saludo.